Para el caso de que una característica haya sido olvidada en la elaboración de un sólido, lo primero que hay que hacer es distinguir el tipo de sólido. En este caso, cuando el sólido procede de una revolución, de una única revolución, lo más rápido, lo más conveniente es editar el boceto. Como el sólido ya está hecho y la revolución ya está primando sobre el boceto, lo que se hace es abrir en este escalafón de modelo la revolución que generó el sólido, clic en el más, doble clic al boceto para acceder al modo editor del boceto y modificar el boceto agregando la característica. En este caso puede ser una ranura. Lo que hay que tener en consideración es lo siguiente. Voy a crear una ranura de ese tipo, le voy a dar Finish y, como se ve, no se aplicó ningún cambio. ¿Por qué? Por lo siguiente. El área de la revolución sigue siendo exactamente la misma. Lo único que usted agregó geometría adentro. Para hacer un cambio de caras, lo que necesita hacer es romper esta geometría. En este caso, aplicar trim y cortar, por ejemplo, la zona que ya no corresponde a el dibujo. Entonces, ahora sí, como ya no está conectado, el nuevo recorrido de la revolución va a ser ese, dejando ese vacío. Ahí sí se produjo lo que se denomina cambio de cara. Hay otra forma que también aplica para las revoluciones, pero es la única que hay para los elementos de este tipo que en vez de haber sido creados con revolución, fueron creados con extrusión, tratándolos como un disco. ¿A qué me refiero? A la siguiente situación. El círculo y su extrusión. Para este caso, ya no es factible o no es posible editar el boceto porque el elemento no es de revolución. Cuando hay que hacer una característica de estos elementos, hay que usar otra técnica. La técnica es la siguiente. En el origen, hay que buscar el plano que sea un plano medio. En este caso, ese no. Ese sí, es un plano medio. Se lo ve ahí, se lo ve ahí. Es un plano medio. Y se hace un boceto. Vamos a rectificar para que quede en buena vista. Se hace un boceto en ese plano. Como es un plano interior, no es visible lo que hay ahí. Se va a la opción View, Slice Graphic, y ahora va a poder ver por dentro, en vista en corte. No hizo un corte, es una vista en corte. Ahora vuelvo a boceto y hace la característica necesaria. Para esto no se abre la geometría, se deja la geometría cerrada. Vamos a hacer dos. Porque ahora va a utilizar una función diferente a la revolución de unión. Va a usar una revolución de corte, con salida booleana de corte. Dejé esas dos geometrías cerradas. Bien, ahora me voy a revolución, misma forma, selecciono las áreas, o sea, área 1, área 2, y acá donde dice booleano de unión, le doy de corte. Me está pidiendo el eje, voy a ocupar ese eje, que es el eje compatible, y ahí le voy a dar OK. Como se ve, hizo el cambio de cara de la sección cerrada, en este caso no hizo el cambio, ¿cierto?, de esa sección, porque por lo siguiente, lo mismo que se había comentado antes, para el caso anterior, ahí hay una línea que estaba cortando la geometría. Bien. Ahí se ha hecho el cambio de caras, agregando la característica necesaria. Es por esto que los elementos de revolución tienen que ser hechos en modo revolución. Si no, va a ser difícil, por ejemplo, si esto hubiera sido hecho, si esto hubiese sido hecho sin considerar el centro, hubiera sido un poco difícil encontrar un plano compatible con la geometría necesaria. Acá ninguno de los planos sería compatible.